gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Este programa integra todas las especialidades médicas para, de una manera didáctica, hacer educación y prevención en salud. En Teleislas, en Nación TV, en Telepacífico y en Telecafé, todos los días estamos con ustedes haciendo este proceso educativo para evitar tantas complicaciones, para que entendamos la responsabilidad que tenemos todos los pacientes con la salud y que cada día nos familiaricemos más con el tema de la salud y de la enfermedad. Hoy estaremos compartiendo este espacio con el doctor Alejandro Mejía López. Él es médico cirujano, especializado en ginecología y obstetricia y especializado en cirugía plástica. Y vamos a hablar un poco de la historia de los senos. Mucha patología, mucho interrogante, mucho que conocer acerca de los senos. ¿Qué es? ¿Por qué la diferencia de tamaños? El pezón, la formación anatómica, las patologías, los síntomas, lo benigno, lo maligno, los métodos diagnósticos. Doctor Alejandro Mejía, muchas gracias por estar con nosotros. Él hace parte del grupo de médicos de nuestro Parque de la Salud, donde grabamos estos programas en nuestros parques de la salud en Manizales y en Dos Quebradas, y con él vamos a desarrollar este tema. Doctor Rojas y a toda la teleaudiencia, muy buenas tardes. Realmente la patología mamaria es una patología de todos los días, una patología que cada vez crece más, o sea, las pacientes consultan todos los días porque hay dolor en el seno, porque antes de la menstruación les duele, posteriormente ya en cualquier momento del ciclo comienzan con los dolores, a veces se presentan secreciones, hay mucha interrogantes con relación al autoexamen. Las mujeres no saben cómo interpretar el autoexamen, se examinan y sienten una serie de pequeños nódulos y no saben cómo interpretarlo. Hay muchos medicamentos con relación a los anticonceptivos. Cada vez las dietas ricas en grasa, ricas en algunos estrógenos naturales, generan más dolor a nivel de la glándula mamaria. Entonces son infinidad de síntomas los que llevan a que la mujer esté consultando constantemente. En la patología del seno, pues hay mucho que ver con el proceso de la historia. Y entonces vamos a hablar desde la menarca. La menarca es la primer menstruación, empiezan todos esos cambios hormonales en la niña y empiezan a tener ciertos, digamos, cambios anatómicos. Hablemos de todo ese proceso del desarrollo del seno. Sí, en realidad esto es bien interesante. Obviamente la mujer o cuando es niña y pasa a nivel de la adolescencia, en esta etapa de gran desarrollo, pues hay una activación a nivel del hipotálamo, que son los núcleos que están en la base del cerebro y despiertan y comienzan a activar. Se relaciona mucho con el peso corporal. En la medida que las niñas se acercan a los 45 kilos es cuando se activa realmente el hipotálamo y comienza a liberar todas estas hormonas, FSH, LH, y activa los ovarios, y los ovarios a su vez van a producir hormonas y comienza el crecimiento de la glándula mamaria, estas células estaban así como una etapa de adormecimiento y se activan y comienza a haber un crecimiento, una ganancia de grasa a nivel de estas células y comenzamos entonces a ver todos los desarrollos, lo que médicamente llamamos el Tanner, que no es más sino las etapas de crecimiento de la glándula mamaria. Esto es muy interesante y obviamente en la medida que comienzan a crecer y se activan las hormonas, también comienzan a aparecer los síntomas y los pequeños tumorcillos, porque vemos pacientes de 14 y 15 años consultando por masas y no son más que tumores benignos muchas veces. Doctor Alejandro, hay un interrogante muy grande con respecto a todo ese proceso hormonal y endocrino, y usted ahorita hablaba del cerebro, por ahí de ciertas partes cerebrales, y hay unos exámenes que uno manda que tiene que ver con la prolactina, y hemos escuchado mucho hablar, no, es que tiene secreción de leche en los senos, hay que estudiarle la prolactina, pero la gente cree que la prolactina es en el seno, toda esa conexión que hay desde el cerebro con la glándula mamaria. Sí, hay una conexión grandísima entre núcleos basales que están en la parte basal del cerebro, los ovarios y obviamente
el punto blanco que es la glándula mamaria, que tiene receptores a todas las hormonas, a los estrógenos, progestágenos, a la prolactina. Entonces se mandan unas órdenes para producir la prolactina, se produce la prolactina y esta cuando se aumenta, pasan niveles mayores de 20 microgramos por decilitro, que es como una base que se tiene, entonces comienza a haber producción de leche sin haber lactancia. Entonces ahí se preocupan las mujeres o algunas veces no alcanzan a producir esta leche, pero la mujer puede tener atrasos o puede tener sangrados irregulares o puede simplemente frenar la ovulación. Hay mujeres que no pueden tener un hijo y va uno a ver los exámenes, hace una serie de exámenes de sangre y eso es porque tienen la prolactina alta, se les controla la prolactina y la mujer comienza a ovular y queda en embarazo. Y el tema de la prolactina es, algunas veces se presentan hasta tumoraciones o qué es lo que pasa allá en el cerebro que hace que la persona presente este síntoma. Sí, la glándula hipófisis pues, es una glándula muy pequeña, un poco más grande que el tamaño de un grano de café y en algún momento y produce muchas hormonas y prehormonas y en algún momento hay un crecimiento, una hiperplasia, una multiplicación anormal de estas células y comienza a producir más prolactina de la normal y se forman pequeñas tumoraciones. Por eso cuando se hace el examen en sangre y el examen en sangre sale muy alto, algunos dicen 100, otros dicen 200, es mandatorio mandar una resonancia para mirar la silla turca, que es el huesito donde descansa la glándula hipófisis. Bueno, pasando todo ese proceso de desarrollo, digamos, de la lactancia, de la leche, de la glándula mamaria, de la silla turca, toda esa gran parte de la anatomía. Entonces, en ese proceso de las primeras menstruaciones que se llama la menarca, viene un tema muy interesante. A la par del crecimiento de los senos, está apareciendo las primeras menstruaciones. Y entonces la pregunta es, ¿y las menstruaciones cuántos años pueden durar? ¿Cómo es el tema de que los ovarios tienen determinados números de óvulos que pueden menstruar por tantos años? Y esas primeras menstruaciones, ¿por qué no son cada mes? ¿Por qué se presentan tantos síntomas? ¿Por qué se pueden presentar sangrados? Tantas patologías que vamos a responder después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Y entonces son muchos los interrogantes que ustedes pueden tener con esas primeras menstruaciones. Vamos a tomar ese tema de la ginecología desde la menarca, que son las primeras menstruaciones y el desarrollo de los senos, para poder después terminar en todo lo que es el campo patológico y quirúrgico de los senos. Doctor Alejandro. Si realmente entonces la paciente llega a la menarca y la telarca, le aparecen entonces estas glándulas mamarias de desarrollo y obviamente hay un proceso muy sincronizado con el ovario. Entonces hay unas órdenes para que la mujer desarrolle su folículo y en ese momento hay una evolución de estos folículos y hay una producción de hormonas. Estas hormonas a la vez pueden generar dolor en el seno, especialmente la progesterona. Entonces al final del ciclo menstrual hay dolor en la glándula mamaria y también la mujer va a tener todos los síntomas premenstruales, esto debe ser totalmente cíclico, pero vemos que algunas niñas, como decía el doctor, no van a menstruar. Entonces estas pacientes pueden pasar 2 y 3 meses sin menstruar, pero porque hay freno a nivel del proceso ovulatorio. La maduración de los huevitos no se da en una forma sincrónica. Entonces el huevo puede quedar a la mitad de maduración y si esto se vuelve muy crónico, entonces entra todo este proceso metabólico que se llama el ovario poliquístico. Desde ahí nacen todas estas irregularidades. Entonces si la mujer no ovula, se van acumulando estos huevos que quedan a mitad de maduración y comienza a haber una alteración a nivel del ovario, una producción anormal de hormonas, un aumento de los andrógenos y la mujer experimenta entonces todos estos síntomas de falla menstrual, de aumento de las vellosidades, de ganancia de peso, bueno, toda esta serie de circunstancias. Cuando nosotros empezamos a atender consulta de niñas jóvenes, muchas de las mamás dicen, ¿por qué a mi niña le están creciendo más los senos que a la primita? ¿De qué depende ese desarrollo acelerado de los senos? Es cierto que a ciertos alimentos que se ha hablado de los pollos que tienen tantas hormonas o de pronto medicamentos, en fin, pueda tener alguna injerencia en este desarrollo hormonal y anatómico en la paciente. Bueno, hasta ahora se ha visto pues que el proceso genético es fundamental en el crecimiento de la glándula mamaria.
Obviamente, si una mujer tiene el potencial para que crezcan sus senos porque lo heredó de su tía, porque lo heredó de una abuelita, porque lo heredó de su bisabuela, pues tiene un potencial, ya depende, es de la ganancia de grasa y del proceso hormonal que este potencial de crecimiento tenga. Entonces vemos hermanas que pues son de la misma mamá, del mismo papá y realmente la una tiene los senos grandes y la otra puede tener los senos pequeños. Esto ya depende del potencial genético que tenga cada persona y obviamente del proceso metabólico que esté desarrollando. Si la mujer es muy delgada, pues va a tener menos posibilidades de que su crecimiento de la glándula mamaria sea el óptimo. Pero si esta mujer en algún momento de su vida gana peso, pues obviamente por muchas circunstancias de salud no es bueno, pero puede ganar el volumen de su glándula mamaria. Es lo que vemos en muchas pacientes que pasan a la obesidad o sobrepeso y tienen una glándula mamaria demasiado grande y que en algún momento necesita algún procedimiento quirúrgico. Dentro de este proceso evolutivo empiezan las alteraciones menstruales. No menstrua cada mes y empiezan a referir como motivo de consulta también que cuando les viene el periodo menstrual tiene dolor en los senos. ¿Cuál es esa relación directa para presentarse si la menstruación es acá, por qué le duelen los senos? Sí, realmente en el proceso de maduración de los huevitos, de los folículos que llamamos, hay una producción después de que la mujer ovula, se forma lo que llama el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo en el ovario va a producir grandes cantidades de progesterona, que es una hormona que tiene mucha afinidad por el seno. El seno tiene receptores, tiene sitios en el cual la hormona llega y casa perfectamente y cuando llega al seno produce una captación de líquidos. Entonces el seno como que crece. Ya las mujeres sienten que el seno no le cabe, digamos, en el brasier o eso, se sienten muy congestionadas, es por la ganancia de líquidos producida por los incrementos de la progesterona. O sea que todo es hormonal, es un proceso netamente hormonal y eso genera la congestión mamaria. Uno en la ecografía ve que se van llenando los conductos de líquido, quistes que no se veían en ese momento, se pueden ver algunos quistes y obviamente hay mayor sensibilidad. Cuando se hacen el examen palpatorio sienten como más bolitas, ya cuando pasa la menstruación baja los niveles de progesterona, ya no sienten esas bolitas, entonces todo es un proceso cíclico y cambiante muy interesante. Doctor Alejandro Mejía, una de las preocupaciones que refieren las pacientes es todo lo que escuchamos a diario de la patología mamaria y todo lo que puede ser cierto y lo que no es cierto. Pero viene allí los estudios. Usted ahorita hablaba de los estudios hormonales, pero muchas personas en este desarrollo ya de la pubertad, de la juventud, empiezan a examinarse en sus senos y ven que de pronto uno es más grande que el otro, que de pronto tiene una secreción, que de pronto se sienten bolitas o masitas. Y esto confunde mucho a las personas y empiezan los métodos diagnósticos y la consulta. ¿A partir de qué edad se deben de hacer este tipo de chequeos médicos? ¿Y qué es lo que se está encontrando con mayor frecuencia a esta etapa de la vida? Sí, realmente es una pregunta muy interesante y una pregunta en la que si podemos reunir 100 profesionales de la salud, lo más probable es que vamos a encontrar muchas diferencias entre lo que digan los unos y lo que digan los otros. Cada uno habla desde su conocimiento y cada uno habla desde su experiencia. Entonces digamos que, claro, que la mayoría de los médicos van a decir, no, iniciemos un estudio mamario a los 40 o a los 50 años y entonces habrá una gran discusión para ver si es entre los 40 o los 50. Me parece que son discusiones que no llevan a nada. Cada paciente tiene una historia, cada paciente tiene un síntoma. Si la paciente tiene 15 años, le duelen mucho los senos y hay una sensación de dolor, pues no vamos a esperar que tenga 40 años para hacerle un examen, habrá que hacerle un examen a los 15 años. Para las mujeres jóvenes y joven para una mamografía es menor de 40 años, entonces todas estas pacientes menores de 40 años, si en algún momento tienen un síntoma, les haremos una ecografía de, eso sí, bien hecha, de alta resolución, con una persona que obviamente esté capacitada, ya sea un radiólogo, ya sea un ginecólogo con entrenamiento en ecografía de mamaria, o ya sea un ecografista pues experto. Entonces debe ser una ecografía menores de 40 años. Por encima de los 40, entonces ya haremos unas variaciones. Algunas veces haremos ecografías, otras veces hacemos mamografías según la indicación. Hemos visto un historial desde la parte ginecológica y a veces uno en todo ese proceso educativo uno dice,
hay que estudiar un poco más. Y otra de las especialidades del doctor Alejandro Mejía, además de ser ginecólogo, es la cirugía plástica. Vamos a ir a este corte de comerciales para que ustedes entiendan el por qué muchas veces uno al integrar estos dos procesos de conocimiento desde la ginecología puede entrar desde la plástica a hacer una serie de procedimientos quirúrgicos tanto preventivos como estéticos, pero adicionalmente siempre desde ese concepto grande de la academia que es la parte hormonal, desde esa importante especialidad que es la ginecología. Ya volvemos después de este corte de comerciales. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La exposición a los rayos solares provoca manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas en la piel. Con Neutrasol, bloqueador solar, evita estas indeseadas marcas gracias a sus extractos naturales que logran proteger la piel hasta 60 veces más de los rayos UV. Y en la noche usa Clarifit, que gracias a su composición natural logra una despigmentación, rejuveneciendo la piel mientras duermes. Cuida tu piel con Clarifit y Neutrasol, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. La obesidad no es un problema estético, es un problema grave de salud. Con el kit adelgazante Dr. Rojas, pierda esos kilos de más. Inicie su tratamiento con Desintol para desintoxicar el cuerpo. Slim para quemar grasa localizada. Whey Grass para reducir el apetito. Alcagras para limpiar el hígado. Vinagre Dr. Rojas para evitar la absorción de grasas saturadas. Sacaridix para metabolizar los azúcares. Y Master Fibra para prevenir el estreñimiento. Para bajar de peso sin efectos secundarios, kit adelgazante de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las enfermedades y dolores en las articulaciones deterioran la calidad de vida de las personas. Con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, ataca la raíz del problema y desinflama las articulaciones. Árnica montana para disminuir el dolor. Apis mellífica para evitar la pérdida de cartílago. Y cloruro de magnesio en cápsulas o en polvo actúa como un potente antiinflamatorio. Olvídate del dolor con el kit para el dolor de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Tenemos una gran preocupación, justa, por cierto, de pacientes que vienen y consultan porque nos han visto en este programa cuando hablamos de un paquete ginecológico preventivo, en el cual la paciente tiene la opción de hacerse también la evaluación de senos, una buena ecografía, unos buenos estudios, pero nos vienen con unos antecedentes que la mamá, que la tía, que la sobrina, que ha habido una historia familiar grande de cáncer de seno. Y ustedes de pronto escucharon la historia que Angelina Jolie se hizo una cirugía que se quitó los senos, la gente creyó que se quitó los senos, vamos a explicar bien esto, con ese antecedente grande de cáncer para evitar el cáncer. Porque estamos viendo con frecuencia que en las ecografías que ustedes hacen, doctor Alejandro Mejía, pues reportan que hay unas sospechas patológicas y es lo que los llevan a ustedes a ofrecerle, a educar a la persona en qué debe hacerse terapéuticamente y preventivamente. ¿Qué es lo que se encuentra que lo hace sospechar a uno a futuro de un proceso de pronto maligno y ofrecerle a la persona ya
tratamientos desde el punto de vista de la cirugía plástica? Sí, en realidad tenemos casos muy interesantes. Obviamente estas cirugías preventivas no son para todas las pacientes o una paciente que caprichosamente se la quiere realizar, sino que como usted dice, son pacientes que siendo muy jóvenes, en algunos casos, por ejemplo, tenemos casos de pacientes de 32, 35 años que ya han pasado, que ya llegan con una carpeta así gruesa de serie de ecografías, algunas veces mamografías. Vemos que la mamografía en realidad no se debe hacer por debajo de los 40 años, pero algunas veces las han realizado, ya han pasado por 2 o 3 biopsias y hay antecedente de 2 o 3 personas en la familia con cáncer de seno. Estos son, a mi forma de ver, pacientes que hay que mirar ya con la lupa, ya hay que mirar con detalle, ya toca sentarnos y hacer todo un análisis juicioso. Existen cirugías como la mastectomía subcutánea preservante de piel y pezón. Es una, realmente es una cirugía preventiva donde se conserva la piel y el pezón. O sea, digamos, el estuche de la glándula mamaria se va a conservar. Y uno prácticamente puede extraer más del 90-95% de la glándula, lo reemplaza con una prótesis y realmente estas pacientes que son tan complejas y que uno sabe que en 5 o 10 años van a tener un cáncer de seno, es muy probable. Y ya lo hemos corroborado con algunas pacientes. Tenemos unas pacientes que me llama la atención, son de un municipio vecino y les realizamos este tipo de cirugías y salieron con una papilomatosis intraductal, la una de 32 y la otra de 35 años. Estas papilomatosis dentro de los conductos casi que nos garantizarían que en 5 años, máximo 10 años, estas pacientes iban a tener un cáncer de seno, con todas las complicaciones, con todas las dificultades de tratamiento, con un sistema de salud actual en el país que está caótico, donde los pacientes que necesitan quimioterapia se quedan a mitad de camino con una quimioterapia, una serie de inconvenientes que estas pacientes prácticamente pues tendrían garantizada una muy mala calidad de vida o la muerte, por así decirlo. Y con una cirugía muy preventiva en la que sacamos la glándula mamaria, los conductos, son 140 gramos que salieron por cada glándula mamaria. 140 gramos de glándula mamaria tienen billones de células y cualquier de estas células iba a hacer el brinco a un cáncer de mama. En el caso de la cirugía preventiva, en la cirugía de seno, se reportan también muchos procesos a nivel digamos, del estudio y del diagnóstico. Ustedes siempre realizan la biopsia dirigida, que tienen de la mano un patólogo que hace todo el estudio de todos estos tejidos, porque tiene la sospecha siempre la persona si la masita que tiene es un tipo de tumoración. Y hemos escuchado mucho hablar de la enfermedad fibroquística de la mama. ¿Qué patología es? ¿Cómo se comporta? ¿Qué pronóstico tiene? Sí, realmente cuando hablamos de las biopsias, cuando uno habla de biopsias y comienza a comprender el mundo de las biopsias, pues dice, es que hacer una biopsia bien hecha es como jugar tiro al blanco, donde usted solamente tiene 2 o 3 opciones y tiene que dar en el blanco. Y existe una gran posibilidad de que usted en ese momento no dé en el blanco. Y el hecho de no dar en el blanco es no hacer el diagnóstico. Por eso las pacientes que han pasado por biopsia de seno tienen mucho más riesgo de llegar a presentar un cáncer de seno. Pero no es porque el chuzoncito les produzca cáncer, porque un chuzón no produce cáncer, sino es porque la posibilidad de que el médico, por más experiencia que tenga y por bueno que sea su equipo, no dé en el blanco, erra en ese momento, esa oportunidad de hacer el diagnóstico se fue, se esfumó. Por eso las pacientes que se han hecho biopsia, bien cuidadosamente, a los 6 meses tienen que hacer un examen y a los otros 6 meses también y así repetidamente, porque son pacientes que en cualquier momento pueden desarrollar una masa. Y las pacientes de cambios fibroquísticos, el cambio fibroquístico como tal no es una enfermedad precancerosa. En algunos momentos se ha querido como ligar el cáncer de seno y digamos que estadísticamente tiene un riesgo ligeramente aumentado. Pero ya cuando vemos los cambios fibroquísticos como tal es porque es muy difícil de interpretar en los exámenes. Entonces fácilmente un cáncer como tal, el médico por estar mirando los quistes puede dejar pasar realmente un diagnóstico de cáncer. En estos casos siempre debe tener de apoyo diagnóstico a la ecografía, la mamografía. Sí, muchas veces en las pacientes mayores de 40 años casi siempre trabajamos a doble herramienta, o sea, doble ecografía y mamografía. La dificultad está con las menores de 30 años, que son muchas.
que no podemos estar pidiendo mamografías, porque esa mamografía que hacemos hoy a los 40 se convierte en un factor de riesgo dentro de 30 años que la paciente tenga 70 años. Diferente a la paciente que tiene 50 años, se hace una mamografía y a los 80 pues el riesgo, digamos ya muchas pacientes para ese momento ya han fallecido o algo, digamos el riesgo no es tan importante desde el punto de vista de la radiación. En el caso de los métodos diagnósticos como la ecografía y la mamografía, es importante entender el procedimiento de la biopsia para corroborar el origen de estas masas, que es lo que nosotros insistimos, y por eso siempre tenemos un equipo interdisciplinario. Estamos grabando este espacio acá y tenemos los compañeros de nuestro parque de la salud, el doctor Fernando Calvo, el doctor Freddy Rosero y todos, y nos apoyamos finalmente en todas las especialidades para poder tomar una conducta, sea quirúrgica, sea farmacológica o sea desde el punto de vista conservadora, como son las cirugías que se hacen localizadas en el caso de los senos. Para nosotros es motivo de mucha alegría estar cada día con ustedes en todos los canales regionales y poder hacer este proceso educativo. Vamos a este corte comerciales. Yo trato de hacer estos programas muy interactivos, no hacemos edición de los programas, son las cosas que nos llegan al alma, y tras de cámara están en nuestro Parque de la Salud varios profesionales de la salud, y tengo a mi lado al doctor Fernando Calvo, y él tiene unas preguntas como nos pueden surgir a muchos de ustedes tras de cámaras y que seguramente son las que él tenía para hacerle al doctor Alejandro Mejía. Doctor Fernando Calvo, bienvenido, gracias. Gracias, buenas tardes. Alejandro, qué rico tenerte aquí y poder compartir contigo este programa. Yo tengo varias inquietudes y es respecto al uso de suplementos hormonales en pacientes menopáusicas. Pues he tenido la consulta muy frecuente de pacientes menopáusicas con sus calores menopáusicos y entonces me preocupa y me angustia el hecho de la formulación respecto a este tipo de sustancias en pacientes con este tipo de trastornos. Sí, realmente es muy interesante la pregunta y créeme que cada que hay un congreso nacional e internacional, ese es un punto clave y es un punto que todo el mundo se está preguntando y digamos que es algo que todos los que trabajamos en salud y que manejamos las mujeres, que las manejamos en esta etapa de la vida, nos preocupa tremendamente. Dentro de lo que he escuchado y dentro de lo que hemos leído y dentro de lo que hemos estudiado y lo que vemos día a día, realmente las hormonas son un punto fundamental en la mujer. Y las mujeres a los 45, 48 y 50 años que entran a su etapa de menopausia, son mujeres que están muy jóvenes, son mujeres que realmente quieren vivir muchas cosas, quieren ser muy activas en su trabajo y quieren ser muy activas en la parte sexual, y si no tenemos hormonas difícilmente vamos a poder tener, digamos, estas mujeres con un nivel de satisfacción importante. Diferente es cuando la mujer tenga sus 68, 70 años, que de pronto ya entra en un estado de mayor calma, de mayor tranquilidad en estos asuntos, pero digamos, estas mujeres entre los 48 y 68, estos 20 años son críticos y hay que ayudarles con la parte hormonal. Obviamente hay que hacer los exámenes, obviamente hay que clasificarlas, hay que mirar cómo está su mamografía, su ecografía, pero yo soy partidario, yo soy de los que defiendo las hormonas porque veo los resultados. Digamos que esa parte de decir que la menopausia son los calores, si solamente fueran los calores, no haríamos ningún tratamiento o los tratamientos fueran otros porque solamente es ese síntoma, sino que es la memoria, es la capacidad de estar activa, es el cambio de piel, es su capacidad en la respuesta sexual los que tenemos que rescatar. Alejandro, yo te preguntaría otra cosita aquí como de afán. Entonces, vos estás hablando de la época en que estamos nosotros, pues yo soy más viejito que vos, pero ¿qué está pasando ahorita con nuestras mujeres? O sea, están entrando en una pubertad mucho más temprana, o sea, esa pubertad más temprana en nuestro sexo femenino va a implicar de que vayan a envejecer más rápido, o sea, exacto, porque yo me acuerdo que en mi época la mujer apenas empezaba a menstruar a los 14 y 15 años, ahorita está menstruando desde los 9 años. O sea, ese lapso de tiempo que se ha cortado implica de que la mujer a más temprana edad vaya a entrar en una
menopausia o vaya a envejecer más rápido. Sí, realmente es una apreciación muy, muy interesante lo que nos hace el doctor y tal vez nos vamos a tomar unos 20 o 30 años en poder resolver esa pregunta. Nos tocará ver envejecer a nuestras niñas, verlas envejecer para poder responder esto, pero es muy probable, no me atrevería a decir que ese adelanto en la menarca, en la telarca, pues va a tener su precio, va a cobrar su precio al final cuando nos acerquemos entonces a la menopausia, porque ya como lo decía el doctor, pues ya por muchos años se ha sabido que los huevos que van a madurar están contados. A pesar de que la mujer nace con millones y millones de huevos, realmente los huevos que ovulan son muy poquitos. Entonces es muy probable que esos 2 o 3 años que se adelante después no los cobren al final en el proceso ya de menopausia. Yo voy a valorar que está acá Fernando Calvo, que es la persona que hace acá toda la parte de flebología, de las partes varicosas, porque es común, doctor Alejandro y Fernando, que las pacientes refieren presentar dolor en las piernas, vasitos o complicaciones en sus varices cuando están tomando anticonceptivos, este tipo de hormonas. Usted en la historia clínica, en el interrogatorio del paciente siempre tiene eso como consideración. Entendamos eso para que el doctor Alejandro nos explique si realmente todo este contexto, porque no es únicamente la ginecología, esa pasta ginecológica que manejan ellos puede tener un efecto a nivel del sistema vascular, y entonces estamos hablando de dos especialidades distintas. Muy interesante la pregunta, Jorge, y precisamente lo que pasa es que dentro de las varices se ha satanizado mucho. Yo pienso que satanizar los anticonceptivos respecto a eso no es cierto. Lo que nosotros manejamos dentro de este proceso y en el procedimiento de los pacientes con enfermedades circulatorias es las complicaciones que se puedan presentar, pero en sí los anticonceptivos como tal no van a causar varices, eso no es cierto. Lo que nos puede causar es complicaciones en un paciente que ya tiene un factor de riesgo, como son varices ya dilatadas, como son tortuosidades, como son dilataciones, insuficiencias venosas o daños a nivel de las válvulas. En ese caso hay un factor trombogénico asociado al riesgo de que se produzca alteraciones y procesos secundarios a trombosis, pero no es que en sí el anticonceptivo como tal llegue a causar varices como en el sentido in situ. Sí, realmente me parece muy importante que el doctor Calvo tenga esta apreciación de los anticonceptivos. Los anticonceptivos en términos generales y en las pacientes que los toleran bien, disminuye el embarazo y disminuye los tumores benignos y malignos, disminuye los miomas, disminuye el ovario poliquístico y disminuye los cánceres de ovario. O sea que realmente los anticonceptivos cuando se utilizan por menos de 10 años, tienen muchas ventajas. Si decimos que el estrógeno causa varicosidades, pues los niveles de estrógeno que tiene una mujer cuando no toma anticonceptivos son más altos que la mujer que lo está tomando. ¿Por qué? ¿Dónde está la razón? Porque el anticonceptivo que toma la mujer tiene el progestágeno y el progestágeno frena la producción endógena, la producción de los ovarios de estrógeno. Entonces, en conclusión, la mujer que toma anticonceptivos tiene menos estrógeno circulante que la mujer que no los toma. Venga, yo le hacía al doctor Fernando Calvo, pero también tengo al doctor Freddy Grosero una pregunta con respecto a el manejo de anticonceptivos y el metabolismo, el peso y demás, porque me viene a la cabeza una pregunta: si de pronto una persona tomando tanto anticonceptivos tiene alguna injerencia en el desarrollo del seno, en que sea mayor o en que sea menor, además de todo ese concepto del metabolismo con las hormonas, doctor Freddy Grosero. Evidentemente, pues principalmente en enfermedades que son de origen metabólico que también afectan la parte hormonal femenina, principalmente cuando encontramos síndromes de ovario poliquístico o enfermedad poliquística fibroquística de la mama. No solo hay que enfocarse en el aspecto de anticoncepción, porque igual esos pacientes lo requieren como tal y eso está ya estandarizado y protocolizado, sino que esos pacientes tienen que tener, aparte de un manejo ginecológico adecuado, una asesoría importante a nivel nutricional para poder disminuir de manera efectiva esos niveles excesivos de insulina que están estimulando de una manera constante a ese ovario para que se altere su producción de hormonas y se altere la producción como tal de estos quistes que evidenciamos en ellas. Doctor, sí. Jorge, yo lo aprovecho a usted y aprovecho su conocimiento en medicina biológica. ¿Usted qué opina de los anticonceptivos nuevos en los cuales ya la mujer no menstrua prácticamente? En la medicina biológica, ¿usted cómo responde a la falta de menstruación en estas pacientes? Yo considero que el hecho de uno
frenar los procesos biológicos ya está yendo en contra de lo natural, de lo biológico. Y me asusta mucho cuando me llegan personas que tienen métodos anticonceptivos de implante y llevan sin menstruar 2 años. Y entonces empiezan a tener ciertos cambios, como el aumento de peso. Por eso yo llamaba al doctor Freddy Rosero, que nos ayuda en toda esa parte de metabolismo. Pero yo sí quiero que el doctor Alejandro nos amplíe ese concepto, si el tomar tantos anticonceptivos, como lo decía ahora Fernando, que son personas que vienen en ciclos largos, pueda tener injerencia, hoy que estamos hablando, en esa patología de seno y en el crecimiento, en el desarrollo de ellos, porque muchas dicen, no, yo tomo anticonceptivos y los senos están como más grandes, como dice usted, no me cabe ya en el brasier. Sí, realmente el tema anticonceptivo es un tema muy complejo y la tolerancia de los anticonceptivos pienso que es muy individual. Hay un anticonceptivo que puede ser perfecto para una paciente y para otra paciente es como si te tomara un veneno porque siente náusea, siente vómito, se marea, le duele la cabeza, el seno parece que le fuera a estallar. Entonces es una respuesta muy individual. Los anticonceptivos por lo general traen 2 medicamentos o traen 2 hormonas que las puede tener, que las tiene la mujer, que es el estrógeno y el progestágeno, pero ya el comportamiento es muy individual, depende de muchas cosas, depende de su absorción gastrointestinal, depende de sus niveles sanguíneos, depende de transporte en proteínas, depende de cómo interactúa este anticonceptivo en los receptores hormonales de la paciente. El tiempo que se use, pienso que es muy importante dejar claro, es que nadie ha podido garantizar que pasados 10 años la mujer pueda seguir tomando el anticonceptivo, especialmente los que son con estrógeno y progestágeno. Algunos estudios han mostrado algún riesgo cuando se sobrepasa los 10 años, o sea, el margen de seguridad está en 10 años. Si una señora lleva 12, 15 años tomando el anticonceptivo, realmente hay que pasar la página y cambiarla a otro método de planificación familiar. Este tema genera muchas inquietudes, vamos a ir a este corte de comerciales y a tratar de tener todos esos interrogantes para resolverlos en esto que nos queda del programa. Ya volvemos. Contaminantes alimenticios aumentan la toxicidad de nuestro organismo, produciendo enfermedades en el cuerpo. Para combatir estos males existe Desintol. Gracias a su composición natural con semillas de papaya, boldo y auyama, logra de manera efectiva una total desintoxicación del organismo, realizando una colonterapia y limpieza del hígado de una manera natural, asegurando así una mejor absorción de los nutrientes y medicamentos. Tómelo en una única dosis, acompañado de frutas durante todo el día. Pregunte por Desintol de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado. Un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos. Además, un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas. Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Come lo justo con Sambo. Healthy América. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación, además su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer es Bioprosit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esta es la familia de los arándanos o berries. El azul es el bilberry en casos de cataratas, glaucomas y retinopatía diabética. El amarillo es el cranberry para el sistema urinario, cistitis, infecciones urinarias. Y el rojo es el goji, que contiene más vitamina C que todas las frutas y es un potente antioxidante que ayuda a elevar las defensas del organismo, previniendo muchas enfermedades.
Los berries, medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Estas son algunas de las preguntas que ustedes, pacientes, nos dejan en nuestras clínicas y queremos resolverlas en grupo. Hoy que nos acompaña el doctor Alejandro Mejía, que es cirujano plástico y es ginecólogo, y hoy que queremos enfocar esa parte hormonal en el desarrollo de la mujer y en la parte de los senos. Doctor Freddy Rosero. Bueno, en la consulta generalmente vemos algunos mitos que tienen las pacientes que usan anticoncepción. Inclusive algunos médicos generales también tienen esos hábitos de decir al paciente que descanse, entre comillas, 1 mes, 2 meses, un tiempo, porque viene tomando ya 1 año o 2 años el anticonceptivo, y le dice que descanse, que lo pare un tiempo para que después lo reinicie o lo cambie. ¿Qué opinión tiene usted acerca de eso, doctor? Sí, realmente la respuesta como médico debe ser muy individualizada, se debe mirar muy la historia del paciente, prácticamente la historia del paciente es la que le da a uno la respuesta. Si la señora en este momento está conviviendo, tiene su pareja y su pareja se va a ir 3, 4 meses a Estados Unidos y ella puede descansar, pues bueno, bienvenido, descansa sus 3 o 4 meses, pero si su vida, vamos a suspender el anticonceptivo y ella va a seguir en una vida sexual activa, pues realmente se la está jugando y lo más probable es que va a aparecer un embarazo de esos no planeado, no deseado, con todas sus complicaciones, que es lo que todos los días procuramos evitar. Entonces, individualicemos el caso y ahí vamos a obtener la respuesta. Alejandro, otra pregunta muy frecuente y es, como estamos viendo cada día más, es respecto a la patología de tiroides y sobre todo en la mujer. Los problemas de hipotiroidismo, y vemos un porcentaje muy grande de pacientes tomando hormonas tiroideas y con problemas hipotiroideos respecto en este país, y pues no sé la causa exacta porque hay tanto problema de tiroides en nuestro medio, pero es muy frecuente que de pronto a estas pacientes se les suspenda muchas veces el anticonceptivo. No encuentro yo razón pues para que esto ocurra. ¿Se me contestaría a esta pregunta? Si realmente entre nosotros es tan grave el problema de tiroides, que si la paciente tiene estreñimiento, tiene diarrea o tiene la menstruación muy fuerte, muy poquita, o no queda en embarazo, o bajó de peso, aumentó de peso, ahí mismo los médicos y hasta los mismos pacientes ya saben que les van a mandar la prueba de tiroides. Entonces, el tiroides es prácticamente endémico y epidémico entre nosotros. Es una enfermedad que ya hemos aprendido a convivir. Si el paciente está estable, si el paciente no tiene una tormenta tiroidea, no está en un hipotiroidismo por ahí gravísimo, pues el anticonceptivo lo que nos está evitando es el embarazo. Y obviamente, ¿qué es mejor? Es mejor tener una paciente con un problema de tiroides tomando anticonceptivos y no tener una embarazada con un problema grave de tiroides, porque eso sí va a ser algo bien complejo, porque ya el problema de tiroides no solamente va a afectar a la mamá, sino que directamente puede afectar al bebé. Inclusive puede nacer con un retardo mental si la paciente tiene un problema de tiroides no controlado. ¿Cuáles podrían ser los signos y síntomas de alarma para una mujer sospechar que algo raro, algo sospechoso está en sus senos? Sí, realmente las mujeres se deben hacer 1 vez al mes un autoexamen. El autoexamen no necesariamente tiene que ser tan complejo como lo ven en esas tablitas o eso, que tiene que ser radial, y entonces a veces no entienden. Es una palpación donde no quede ningún área del seno por palpar. Y es aprenderlo a conocer. Si siente 4 o 5 nodulitos, casi siempre esos, cuando son varios, es porque son normales. Pero cuando encuentran un solo nódulo que casi nunca duele, sino que es una bola que apareció ahí de nuevo, ese es un síntoma muy importante por el cual las pacientes deben de consultar. Una bola que no la tenía, yo esta bola no la tenía, esta bola no, como les digo yo a las pacientes en la consulta, esta bola no es mía, exactamente, esa bola no es mía, consulte de una. O si por la secreción del pezón, que la secreción es blanquita, que es como agua, que es como lechita, casi nunca tiene mayor relevancia, aunque sí se la debe contar al médico y obviamente, pero las que tienen relevancia es cuando son sangre, verdadera sangre, o cuando la sangre es espontánea y mancha el brasier. ¿Y puede tener cambio la piel y el pezón? En los cambios avanzados, sí, no queremos que las pacientes nos lleguen en ese momento, lo que llamamos el signo de piel de naranja, son los síntomas pues ya muy avanzados, que la piel parece naranja, que el seno se lo tocan y es endurecido, que el pezón se retrajo, ya es porque el tumor está muy grande, ya afectó linfáticos, ya se fue a la sangre, ya lo más probable es que es metastásico. No queremos que nos lleguen en esos estados las pacientes. Respecto a la alimentación, doctor, ¿hay alguna
cambio o alguna recomendación en pacientes con cáncer de seno o pacientes con historia familiar de cáncer de seno respecto a la alimentación? Realmente cuando uno lee la literatura médica como tal, solamente hablan de las grasas, así como factores así importantes, pero cada día vemos que todo impacta: el aumento del azúcar, el aumento de las grasas, el sobrepeso, todo está relacionado. Cuando revisamos ovario poliquístico, que está totalmente relacionado con la dieta, cada vez lo vemos más relacionado con la dieta, cada vez está más relacionado con que las mujeres tienen muy poquitos hijos, cada vez con las fallas de ovulación, con los frenos de ovulación. Todos los factores ambientales no alcanzamos a dimensionar todo lo que el factor ambiental está relacionado con el seno. Si nos vamos a los países, digamos, que están en una vida más natural, los países menos desarrollados, donde las comidas son menos procesadas, los pacientes tienen mucho menos cáncer de seno. Digamos, cuando Colombia estaba menos desarrollada, tenía mucho menos cáncer de seno, versus Estados Unidos, Europa, donde ya hay una cantidad de factores ambientales que pueden ser miles. Todo hace que el cáncer de seno inclusive sea 10 veces mayor que en los países menos desarrollados. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero brevemente un consejo como persona, como esposos, como médicos, a las mujeres con respecto a la patología de seno. Lo más importante en las enfermedades cancerígenas y crónicas es la prevención. No esperen a tener los síntomas tan evidentes como ya la piel de naranja o una masa perceptible ya a distancia para hacer prevención. Siempre su autoexamen, su consulta al médico y los exámenes que cada quien debe tomarse periódicamente. Sí, como dice el doctor Rosero, y lo aconsejable sería pues la mamografía, en ese caso la ecografía, quitar ese mito de que la mamografía pues que duele o que molesta. Yo pienso que en esos equipos ahorita han progresado mucho y ya no es tan dolorosa como era antes la mamografía, y es lo más recomendable, no importa pues la edad que tenga la paciente, después de determinada edad es un examen que es necesario. Sí, totalmente de acuerdo con mis colegas. Realmente el autoexamen también es importantísimo, consultar a tiempo y cuando van al médico que por favor les examine el seno, pero más que eso es el examen visual con ecografía alta resolución para las mujeres por debajo de los de 40 años, y ya por las mayorcitas de 40, entonces mamografías y ecografías según lo vaya solicitando el médico, pero no se puede dejar de examinar la glándula mamaria. Quiero agradecerles a mis colegas y a todos ustedes por compartir con nosotros este espacio, y no olviden que sin consulta no hay diagnóstico. Muchas gracias por estar con nosotros. Cáncer de mama. Nuestro cuerpo está formado por células, la unidad anatómica fundamental por los seres vivos. Las células se dividen de forma regular para reemplazar a las envejecidas o muertas y mantener el funcionamiento de los órganos. Hay una serie de mecanismos que indican a las células si deben dividirse o mantener invariable. Si estos mecanismos se alteran, puede llevar a que las células se dividan sin control. Además, las células invaden tejidos, órganos y proliferan otras partes del cuerpo. Podrían dar lugar a un tumor maligno que conocemos como cáncer. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres y se origina en el tejido de la glándula mamaria. Nos podemos encontrar con varios tipos de cáncer de mama, pero los más frecuentes son el carcinoma conductual invasor. Comienza en los conductos mamarios, desde donde la leche llega al pezón, y a partir de ellos invaden el tejido adiposo del seno. Carcinoma lobular invasor. Sigue el mismo proceso del anterior, pero desde los lobulillos donde se produce la leche materna. Hay una gran variedad de factores de riesgo que pueden llevar al cáncer. La edad. El riesgo de sufrir cáncer de mama aumenta con la edad. El sexo. Aunque es posible que los hombres puedan padecer este tipo de cáncer, las mujeres tienen una mayor propensión. Antecedentes familiares. El riesgo es mayor si un familiar cercano ha padecido este tipo de cáncer anteriormente. La genética, no haber tenido hijos, menopausia tardía, estilo de vida, consumo de alcohol, factores ambientales, y también puede presentarse por causas emocionales como el estrés. La sintomatología del cáncer de mama puede ser variada. Algunas veces no se presentan síntomas evidentes en las fases más precoces. A medida que avanza se pueden presentar inicios tales como la aparición de un bulto en la mama, cambio en su tamaño, textura de la piel o color, piel naranja, hinchazón de los ganglios linfáticos en la axila, pérdida de peso, molestia en la palpación de la mama, úlceras cutáneas y cambios en el pezón.
capacitación. Puedes